Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos comenzando la tercera semana de la Cuaresma. Nos quedan más o menos otras 3 semanas o un poco menos para que comencemos a vivir la Semana Santa. Recordemos cómo la Cuaresma es un tiempo de gracia. Siempre que una persona se propone vivir bien este tiempo, en el que Dios nos ayuda mucho, esa persona que se propone vivir la Cuaresma de manera concreta, de manera práctica, va viendo que en su vida realmente va habiendo pequeños cambios. A veces nos gustaría tener de repente un gran cambio, una gran conversión, que todo fuera muy distinto, que de repente por el hecho de estar rezando unos días o de hacer algún sacrificio, que toda nuestra vida cambiara radicalmente. No es así. El Señor nos conoce muy bien, sabe que tenemos tantos puntos por convertirnos, sabe el Señor que estamos necesitados de tanta ayuda. Dios nos conoce como somos y nos pide, para ir dando esos pasos de conversión, que tengamos paciencia. Hoy la primera lectura de la misa recoge un relato del libro de los Reyes, donde se cuenta que había un general del ejército de Siria que se llamaba Naamán, que era un hombre muy importante, que había ganado muchas batallas y además era muy bien reconocido por los demás, pero este hombre famoso tenía un problema, y es que este hombre estaba enfermo de lepra. Y entonces, no te cuento toda la historia, la puedes ver en el misal del día de hoy, pero él se entera de que en Samaria, es decir, lo que hoy es el centro de Israel, hay una persona, hay un profeta que cura a los enfermos de lepra. Y entonces Naamán va hacia allá, llega pues, con sus soldados, llega de una manera muy aparatosa para visitar a aquel profeta famoso que le han dicho que es un genio, que se llama Eliseo. Y entonces cuando llega a casa de Eliseo, pues él pensaría que Eliseo iba a salir inmediatamente a su encuentro y que le iba a decir pues lo que tenía que hacer para curarse de su enfermedad, pero pues ni siquiera salió a saludarlo el profeta. Simplemente le dijo, pues mira, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y te curarás. Y entonces Naamán se enojó, diciendo, pero ¿cómo es posible? Yo pensaría que este hombre saldría a recibirme, no sé, me tocaría mi cuerpo que está enfermo y me curaría de la lepra con algún rito especial, que yo me bañe 7 veces en el río Jordán. ¿Qué puede hacer este río por mi salud? Si yo tengo en mi tierra, en Siria, tengo ríos mucho más grandes, mucho mejores. Entonces se enojó tanto que se regresó, pero mientras iban de camino de regreso, uno de sus criados le dijo, a ver, si el profeta te hubiera dicho que hicieras una cosa muy difícil, la habrías hecho. Pues cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías limpio. ¿Qué te cuesta hacer lo que te acaban de decir? Y aquel hombre fue humilde, bajó la cabeza, se metió al río Jordán 7 veces, como le dijo aquel gran profeta, y su carne, dice la Sagrada Escritura, quedó limpia como la de un niño. Entonces volvió con su comitiva, dice la palabra de Dios que hemos oído hoy, y dijo, ahora sé que no hay más Dios que el Dios de Israel. Yo creo que este pasaje nos puede servir mucho a nosotros también, en primer lugar porque este texto, esta historia del Antiguo Testamento nos recuerda, nos habla de alguna manera del bautismo. No olvidemos que el Señor, tu Señor, fuiste bautizado precisamente en ese río, que por cierto, hoy cuando vas a Israel, yo he estado ahí, y te enseñan el río Jordán, realmente te desanimas, porque tú esperas
esperarías que fuera el río Amazonas, y realmente es un río pues muy sucio, un río muy pequeño, es lo que queda de ese río en esa parte en la que se dice que Jesús fue bautizado. 7 veces le dijo, lávate 7 veces. De alguna manera ya se anuncia en este texto, se hace una alusión a los 7 sacramentos. Yo pienso al leer este texto, al meditarlo en la oración, ¿cuántas veces nosotros que tenemos dificultades de todo tipo, cada quien puede contar las suyas en la oración del Señor, cuántas veces esas dificultades por las que atravesamos se podrían comenzar a resolver si comenzáramos poniendo los medios que tenemos a nuestro alcance, los medios ordinarios? Primero comenzar por la oración. ¿Cómo nos ayuda, Señor, esta cita que tenemos contigo cada día para hablar contigo, para desahogarnos, para contarte nuestras penas, nuestras luchas, nuestras decepciones? ¿Y cuántas veces, igualmente, acabando la oración, tenemos más paz? ¿Cuántas veces también podemos ir a alguien que nos dé un consejo y que nos diga que pongamos en práctica alguna cosa que nos pueda servir para cualquier situación? Todos tenemos necesidades espirituales y necesitamos desahogarnos. Si nos dejamos ayudar por otras personas, veremos que incluso los consejos más sencillos que nos dan, que nos pueden parecer demasiado elementales o demasiado de sentido común, esos consejos sencillos, puestos en práctica con humildad, son aquello de lo cual tú, Señor, te sirves para que volvamos a comenzar, para que recomencemos de nuevo, para que superemos las dificultades. A veces tenemos un gran disgusto con alguien. ¿Qué hago? Pues pide consejo. Tengo un gran disgusto, estoy muy decepcionado, estoy muy mal de humor porque tuve una diferencia con alguien. ¿Qué puedo hacer? Primero reza, primero trata de perdonar y pide consejo a las personas que te pueden ayudar, a personas que te conocen bien. Hay cosas que si las resolviéramos así, pienso que iríamos viendo cómo nuestra vida va cambiando poco a poco. Me acuerdo una vez que un sacerdote muy sabio, muy santo, con gran sentido común, decía que a él le daba resultado recomendar esto a las personas que acudían a él pidiéndole consejo. Mira, come bien y descansa lo necesario, y verás cómo cambia la percepción de las cosas que te preocupan. Y tenía razón, a veces durmiendo bien, a veces comiendo bien, a veces descansando lo necesario, los pesos que llevamos encima de nuestra vida, de tipo que sean, disminuyen en el peso porque estamos más descansados y tenemos más fuerzas para seguir adelante. Tengamos mucho aprecio por los consejos sencillos que nos dan en la confesión. Por ejemplo, vas a confesarte, yo también me confieso, y el padre que me confiesa tampoco crees que me dice cosas impresionantes, ¿no? Me dice cosas muy sencillas y cosas que yo mismo he recomendado a otras personas. Ahí está nuestra humildad. Pon por obra esa cosa pequeña que te dijeron que hicieras y verás cómo Dios premia la docilidad y la humildad para que superes cualquier cosa que por un momento te quite la paz. Estamos a la mitad de la Cuaresma. Vamos a preguntarnos ahora, Señor, yo oigo tus llamadas de conversión. Yo, cuando veo una luz en mi oración, entiendo que me estás hablando de alguna cosa y me estás inspirando algún buen pensamiento, algún buen propósito. Nos dejamos, Señor, mover por tus palabras, en la Cuaresma especialmente. Yo estoy notando que voy camino hacia ti cada vez más, porque no olvides que la Cuaresma no es solamente un tiempo para sacrificarse, para hacer mortificaciones. La Cuaresma tiene como meta que nosotros cambiemos un poco nuestra vida, aunque sea un poquito, camino de la Pascua, que muramos un poco más a nosotros mismos en estos días y veremos cómo efectivamente resucitamos de alguna manera espiritualmente en la Pascua. Dios quiere eso. Dejémonos interpelar por su palabra. Oigamos con docilidad los consejos que nos den. Preguntemos al Señor qué espera de nosotros en estos días. Se cuenta que en la vida de San Agustín, aquel gran hombre, aquel gran converso del siglo V, siglo IV, que vivió entre esos dos siglos, estaba dudando de su conversión, si se convertía o no, y cuenta él que estaba un día en el jardín de su casa y oyó del otro lado de la pared del muro que dividía a la casa de junto
a un niño que estaba cantando una canción y que tenía esta letra, una letra un poco extraña, quizá era una canción de la época, que decía el niño cantando, toma y lee. En latín, tolle et lege, toma y lee. Y dijo él, ¿qué es eso? Se sintió movido a tomar los evangelios, abrió la vida de Cristo y leyó una frase que le transformó, que le removió profundamente. Dios se sirve de cosas tan pequeñas hasta de ese tipo, una cosa que oímos y Dios se mete en nuestra vida y con esa luz que nos da, si somos dóciles, Dios nos irá ayudando cada vez más a que, guiados por Él y empujados por su gracia, demos frutos pequeños pero claros de conversión. Señor, danos la gracia de ser dóciles, la gracia de poner en práctica los consejos más sencillos que los demás de tu parte nos puedan dar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.